Seguimos con estos devocionales a través de toda la Biblia. Siempre es una bendición que Dios permita que podamos tener estos espacios para siempre meditar, para pensar en el Señor, para que ustedes también puedan como reflexionar en lo que Dios obra, en lo que Dios es y en lo que Dios hace a favor de su pueblo. Y qué bueno que podamos hacerlo devocionalmente, pero pues, utilizando toda la Biblia. Vamos ahora a Nehemías. De Esdras pasamos a Nehemías. Y vamos a ver el capítulo 4. Y regresamos a lo que hemos visto desde el comienzo en todo este proceso, a una oración. Si ustedes recuerdan o piensan un poco lo que hemos visto, pues nos hemos topado ya con varias oraciones, y todas en un contexto, en una situación, pero con un fin específico: buscar humillarse delante del Señor y glorificar al Señor en todo. Si notan la importancia de la oración, o sea, de nuevo una oración, de nuevo un corazón humillado, de nuevo un corazón que busca del Señor, de nuevo un corazón que busca hacer la voluntad de Dios, un corazón que expresa los sentimientos a Dios. Esto no es una cosa pequeña. Para cualquiera pensaría que es algo lógico, pensaría que es algo que es común, pero no lo es. Nosotros que hemos o enseñamos las escrituras, ustedes que vienen de hogares donde no asisten a una iglesia, pues pueden ver esto con naturalidad, pero en realidad la mayoría del mundo no tiene una relación personal con Dios. Hay creencias, gente que piensa que Dios es todo y todo es Dios. Eso es un panteísmo y no pueden relacionarse con ese Dios, porque lo perciben como la existencia misma o el universo, el cosmos o la vida misma. Entonces no pueden arrodillarse y decir: Dios, esta es mi situación, necesito de tu consuelo y de tu auxilio, porque no lo podrían hacer, no hay forma, porque ese Dios que tienen es un Dios que es la totalidad de las cosas, pero sin realidad espiritual, es decir, sin manifestación personal, sin manifestación personal. Entonces, si notan el privilegio que tenemos de entender que podemos acercarnos a un Dios personal, sin contar el ateísmo, que no ve a Dios como, pues, que no existe. Entonces, si no existe Dios, ¿a quién me acerco? O el agnóstico, que cree que cualquiera puede tener una concepción cual le parezca de Dios, pero que en realidad Dios es solo una idea de una concepción. Entonces, nosotros podemos dirigirnos a Dios. Ese es el punto. Y eso es una cosa increíble. Y en las Escrituras, como hemos venido estudiando, lo vemos constantemente. Nehemías, capítulo 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de sus cautiverios. No curas su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se irán contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyó Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Azor, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho,
Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Aquí vemos entonces a Nehemías. Nehemías en sí no era un sacerdote, era un laico, es decir, no tenía una ordenación, por decirlo así, pero era dispuesto a servir como un líder, dispuesto a servir con el propósito santo que Dios había encomendado. Dios no hace acepción de personas, ¿no? Dios responde por igual, sea líder, sea un pastor, sea un padre, sea un hijo. Dios responde a todos los que oran, como en el caso de Nehemías. Aquí la oración de Nehemías, la oración eficaz, expresa un sentimiento a Dios. Oye, oh Dios, versículo 4, nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Los demás pueblos menospreciaban al pueblo de Israel y no querían su reconstrucción. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, sus intenciones, como que vuelve a sus intenciones, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces, la oración eficaz expresa los sentimientos a Dios, demuestra el amor también en su manifestación y la confianza que tenía Nehemías en que Dios pueda usarle para bendición hacia los otros, en este caso, la restauración, ¿no? Entonces, él lo creía, él lo pensaba, se humilló delante de Dios, creía que Dios iba a utilizarlo en la construcción. Ahora, la oración eficaz es humilde y la oración eficaz es reverente. Dice entonces el versículo 5, aquí vemos una manifestación clara del poder de Dios. No curas su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Se dirige a Dios con sencillez, se dirige a Dios con humildad, se dirige a Dios con un corazón y disposición. Es una oración, una oración eficaz en la humildad, pero también es una oración que busca la reverencia a Dios. Ese es el punto de su oración. No curas su iniquidad, Señor, manifiéstala, ni curas su pecado, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Era centrada la oración en Dios y no en ellos mismos. No era centrada en sus deseos, no era centrada solamente en sus inquietudes, no era centrada en sus anhelos, sino en que Dios sea glorificado y que la gloria de Dios sea por encima del pecado del hombre, de sus actuaciones, de sus intenciones y de sus pensamientos. Esa es una oración humilde, es una oración que está buscando siempre la gloria del Señor. ¿Sí notan? ¿Podemos acercarnos a Dios en oración? Sí. ¿Podemos buscar a Dios constantemente? Sí. ¿Podemos hablar con Él personalmente? Sí. Podemos hacerlo, niños. Pero tenemos que utilizar la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Buscar que el nombre de Dios sea exaltado. Y eso implica que nosotros nos sometamos a su voluntad. La oración no es simplemente tratar o buscar que hayan cambios emocionales o físicos o circunstanciales en nuestras propias vidas. No oramos simplemente para que Dios cambie una circunstancia, que no es mal orar por eso. No oramos solamente para que Dios cambie nuestras personalidades, cosa que no es malo cuando estamos haciendo cosas que no son correctas. Pero ¿cuál es la intención profunda en el corazón? ¿O cuál debe ser? Que oremos pensando, niños, que oremos pensando
en que Dios sea exaltado y que las cosas que nosotros necesitamos que cambiar o beneficiarnos o la circunstancia que tenemos en relación familiar o económica sea para que el nombre de Dios sea exaltado también. No estemos solamente centrados en nuestros deseos, porque entonces sería como, no sería una oración a un Dios santo, sino que sería como hacer peticiones a la lámpara de Aladín. Sería como los que buscan alguna estatua o algún ídolo y le hacen peticiones, aún peticiones perversas en contra de lo que es bueno y lo que es correcto. Serían como los indígenas que buscaban adorar a sus dioses, pero buscando beneficios para su agricultura. Sería un anhelo sin entendimiento. Y eso no es así, es diferente. El cristianismo no se trata de rezar, no lo piensa de esa manera. ¿Cómo lo piensa el cristianismo? ¿Cómo lo ve el cristianismo? Pues la oración para exaltar a Dios. La oración humilde y reverente en donde nosotros queremos lo que a Dios le agrada y esas son nuestras peticiones como en el caso de Nehemías. No estamos buscando nuestra propia gloria personal. No estamos buscando nuestros propios deseos o enfocarnos en nosotros mismos, sino que Dios obre y que ese obrar sea según su propia voluntad y nosotros nos alegramos porque Dios cumpla su voluntad. ¿Ustedes oran por sus padres? ¿Oran por sus padres? ¿Piden al Señor por ellos para que el Señor obre según sea correcto? ¿Para que busquen ellos más del Señor? ¿Oran por ustedes para que tengan también esos mismos anhelos? ¿O en qué se centran las oraciones? ¿En pedir cosas económicas? ¿En sanidades físicas? Cosa que no es necesariamente mala, sino que nuestra oración siempre tiene que tener un propósito que glorifique al Señor, y un corazón transformado glorifica a Dios que tener 2 casas o 3 carros. Piden al Señor para que sus padres tengan un carácter transformado. Es la petición constante en sus vidas. A veces, en ciertas edades, y pueden ustedes estar viviendo esta edad, uno puede pensar que todo está centrado en uno y que tienen que orar por uno y que la iglesia tiene que estar para que a uno se sienta cómodo y que el colegio tiene que acoplarse a mis deseos y a mis pensamientos y que las clases, todo tiene que estar centrado en mí. La oración nos saca de ese egoísmo. ¿Sí ven? Cómo es de majestuoso, cómo es de especial y de diferente a cualquiera. La oración, como en el caso de Nehemías, está buscando hacer lo correcto para el bien de los demás. Eso es una oración bíblica, eso es una oración correcta. Y eso es lo que venimos aprendiendo a través de toda la Biblia. Bien, niños, vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, gracias porque has sido benevolente con nosotros y misericordioso. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, nos llena de consuelo. Ayúdanos a entender, Dios, cómo tú estás obrando. Y vemos esta petición de Nehemías, buscando tu gloria, Señor, en la reconstrucción. Y vemos, Padre Santo, cómo tú obras de tal manera que cumples tus promesas, aún con un pueblo con situaciones, Señor, de rebeldía, pero tú lo atraes y mantienes tus promesas. Eso es una gracia especial tuya, Señor, en la cual descansamos. Ayuda a los jóvenes, ayuda a los niños a que se identifiquen con Nehemías en sus oraciones y siempre piensen en ti y en los demás, que la oración sea ese medio, no solo para que nos comuniquemos contigo y que lo hagamos a veces de una manera trivial, sino que nos saque de nuestros propios egoísmos y nos ayude a buscar tu gloria y a pensar en los demás también. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.